y lo enciendo. Lo que sí estoy en mi dormitorio porque están mis nenas, hacen mucha bulla. No pasa nada, chicos, no se preocupen. Es para vernos un rato. Si no, después nos encontramos y no nos saludamos en la calle porque no nos conocemos. Bueno, ¿algún otro quiere comentar? Bueno, Pablo, no te preocupes. ¿Quiere comentar algo más del examen? No, profe, a mí me fue bien. Tengo que revisar los respondidos mal. Y llegué justo con el tiempo. Me demoré un poco en los cuadros, que es por ahí lo que más demora, digamos, en los cuadros hacer relaciones, pero la verdad que bien, todo bien. Vos fuiste uno de los primeros que rendiste. Sí, ya vi tu examen. Re bien. ¿Los demás? Cuando todos terminen de rendir, vamos a poner la opción de que puedan ver las respuestas que se equivocaron. ¿Los demás qué? ¿Bien? Sí, bien, profe. Bien. Bueno, hay poquitos que tienen que recuperar, o algunos que no han rendido y van a rendir en segunda instancia. Así que, bueno, espero que lo hayan hecho solos, a conciencia, y que no se hayan pasado las respuestas y eso como hacen en algunos otros cursos. Porque, bueno, esto es un conocimiento para ustedes. O sea, solo se traicionan ustedes mismos. ¿Alguno pudo ver algo de la teoría que estuvimos abriendo con Gaby estos días? Empezamos con la unidad de contaminación de suelo. No, por mi parte, profe, yo todavía no leí del material nuevo. Buenas tardes. Hola. Sí, un poco de la unidad. De la unidad 4. Sí. Exactamente, nos quedan 2 unidades, la 4 y la 5 para terminar el... ¿Puede ser que en la 4, profe, habla algo del saneamiento del suelo, todo eso? Vemos contaminación de suelo, sí, y vemos las técnicas de descontaminación. Descontaminación, eso, saneamiento, descontaminación, no sé cómo era la palabra. Exacto, sí. In situ, ex situ, todo eso. Bueno, ¿qué podrían decirme ustedes que es contaminación de suelo? se puede dar en 3 estados: líquido, sólido, gaseoso, remoción de partículas en el suelo, químicos, fertilizantes, desinfectantes, gases, se contamina a través de infiltración, liviación. Ajá. Pero si tuvieras que hacerla definir, ¿qué es la contaminación del suelo? La presencia de alguna sustancia ajena. El cambio natural del suelo por una actividad humana. Normalmente se da por las actividades humanas. ¿El cambio natural del suelo? Del estado natural que Hay se alguien que modifica. había empezado ya a decir que era la presencia de... de alguna sustancia ajena, dijo después mi compañero. Exactamente, digamos, el término contaminación de suelo tiene que ver con la presencia en el suelo de algún químico o de alguna sustancia que no pertenece a ese sitio o que pertenece pero está presente en una concentración mucho más alta de lo que normalmente está. Y que esa presencia de ese contaminante o de ese químico o de esa sustancia que no pertenece o que sí pertenece pero está en mayor cantidad, que tiene un efecto adverso en cualquiera de los organismos que viven en ese suelo, ya sea la flora o la fauna. Esa es, como digamos, como la definición de contaminación del suelo. También lo que decía uno de los chicos es la pérdida de la calidad natural del suelo, de ese suelo, debido a la presencia de sustancias ajenas o tóxicas que cambian las propiedades químicas y físicas y que hacen que ese suelo sea incompatible con la vida.
con la vida de la flora y la fauna que vive en ese lugar. Esto mismo que dijeron recién, las sustancias contaminantes que pueden ser líquidas, pueden ser gaseosas, pueden ser sólidas. Esas sustancias contaminantes pueden ocasionar reacciones químicas, que esas reacciones químicas pueden provocar que no se desarrolle la vida, digamos, de la flora y la fauna o de los microorganismos que viven en ese lugar. Aguántenme que voy a admitir a 2 personas que quieren entrar. Ahí estamos. Hola, profe, disculpe la tardanza. No Recién pasa salgo nada. de trabajar. Bueno, estamos hablando de contaminación de suelo. Bueno, entonces, digamos, ¿cuáles serían las consecuencias de la alteración de la calidad del suelo? Bueno, puede tener consecuencias en la flora y la fauna, o cualquier organismo que viva en ese suelo, puede tener consecuencias para la salud pública. ¿Por qué para la salud pública? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué la contaminación del suelo puede tener consecuencias en la salud pública? Cuando hace referencia a la salud pública, profe, ¿qué sería? ¿En general o cómo? La salud de todos, Y la por la salud pública, producción La por la salud en las producción de personas alimentos, sería. la producción de alimentos, ¿qué más? por ejemplo, en el uso de Eh, agroquímicos y demás. Exactamente. claro, cuando usás La para creación. fertilizante, desinfectante, como dice Ignacio, eh, Porque el también puede consumo del contaminar las agua, napas subterráneas y genera contaminación en el agua. También, a través de exactamente, infiltración, que se filtra el agua exactamente. por el Miren, proceso de... todo lo que terminamos provocando por contaminar el suelo. Entonces, alteración en la salud pública, alteración en los ecosistemas que viven en esos suelos que están contaminados, en la productividad de las explotaciones, por supuesto, en esto que están hablando ustedes, porque a lo mejor hay una explotación o hay una siembra de algo y en ese momento puede ser que debido a alguna sustancia que eliminamos, por ejemplo, la fauna que se come nuestros cultivos, pero después termina afectando el suelo y en las próximas siembras a lo mejor produce alguna contaminación donde no va a crecer esa vegetación, no sabemos. Claro, creo que en anteriores, bueno, contenido de su materia explicaba que al desinfectar en un predio, en un campo, se contaminaba el medio ambiente, el aire, y también las personas que vivían cerca terminaban con ciertos problemas de salud, si no me equivoco. Por supuesto, digamos, todo depende de cuál sea el contaminante que estemos liberando al aire, ¿no? Y al suelo. Pero imagínense que los contaminantes, esos que tiramos en ese cultivo, son para matar, no sé, insectos o alguna plaga que me está comiendo mi cultivo. Pero el avión cuando pasa y libera ese veneno, o eso, le pasa a cierta distancia, no pasa exactamente, digamos, sobre el cultivo. Chau, se está yendo mi hijo. Entonces, Sí, probablemente también. ese veneno o eso que estamos liberando caiga sobre alguna casa, alguna propiedad, sobre otros animales que no son el blanco que nosotros queremos disminuir para que no se coma nuestro cultivo. Digamos, tiene un montón de consecuencias. Sí, además, profe, a través de la no me sale la palabra, Lixiviación. lixiviación, puede llegar a las capas de agua, digamos, y a las napas, digamos, y contaminar también el agua de consumo. Exactamente, fue lo que dijo una de sus compañeras también. A Mile creo que dijo, y claro, porque cuando se infiltra o va sustancia, es a través por líquido. Sí, también podría ser por líquidos. ¿Cuáles
creen ustedes que son las principales fuentes antropogénicas que contaminan el suelo? Hablamos de agroquímicos. ¿Qué más? Los trabajos rurales, la siembra. La siembra, La minería era también, creo que, si no me equivoco también. ¿qué más? Deforestación, agricultura, ganadería, minería. Ajá, actividades industriales. Plásticos, profe. Bien. ¿Qué más puede ser? Plásticos, fármacos. Ujú. La urbanización, las construcciones de vivienda, no solamente vivienda, las calles. Los La residuos calle, domésticos, también. que las calles Ujú. sean en concreto, en asfalto, o también el suelo aplanado, si no me equivoco. Y eso también daña el suelo. Bien. Los residuos domésticos también, las aguas residuales, todos los productos derivados del petróleo. Los metales pesados son muy dañinos. Ujú. Bien. Bien, eso hablamos como en la primera parte de lo que tiene que ver con contaminación del suelo. Los contaminantes del suelo pueden degradar los principales servicios ecosistémicos que nos da el suelo, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de qué eran los servicios ecosistémicos? ¿Alguien se acuerda? ¿Los servicios que nos brindaba ella? ¿Cómo? ¿Los servicios que nos brindaban los recursos? Los servicios ecosistémicos que nos brinda el suelo. ¿Cuáles son? ¿Están con computadoras ahí? Googleen, Sí. busquen. El Servicios paisaje. ecosistémicos. Creo que en recursos naturales lo vimos. Donde Exactamente. cuidan la naturaleza. ¿Cuáles Debe son los de ser. servicios ecosistémicos del suelo? Cada recurso tenía, por ejemplo, cuando decía, por ejemplo, la extracción de la madera, por ejemplo, en bosques, y en el suelo sería cuando se extrae para la arena, o las canteras, y eso era, o sea, sí, me acuerdo que lo vimos en recursos. Es una fuente de también, bueno, de alimentos, de materias primas. Exacto. Pueden ser servicios que nos brinda el ecosistema, puede ser productos que nos brinda el ecosistema, como comida, como agua. El servicio, ¿cuál puede ser? La regulación de las inundaciones en el suelo, las sequías, la degradación del terreno, las enfermedades, la formación del sustrato, el reciclaje de nutrientes. Eso tiene que ver con servicios ecosistémicos. Entonces, los contaminantes en el suelo lo que hacen es degradar o disminuir estos servicios ecosistémicos. Los termina anulando. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Yo pensé que Sí. apuntaba hacia Todo lo no que me nos acuerdo qué unidad beneficia. era perdón. ¿Cómo? Que yo pensé que apuntaba no me acuerdo los servicios ahora todos, pero había uno que era servicios culturales, servicios También que era son referido a eso. Está bien. Soporte, Bueno, sí, porque no me aprovisionamiento. acordaba, eran como 5 servicios que estaban todos en... está bien, profe. También tiene que ver con eso. También es eso. Claro, se refiere en realidad a todo lo que nos puede dar el suelo como... El agua y todo. Servicio Claro, todos los ecosistémico. Lo vimos beneficios que nos da y el lo suelo. vimos en recursos naturales. En las dos materias vimos servicios ecosistémicos. Sí. El suelo nos da alimento, soporte de agua, nutrición, donde habitamos nosotros, los seres vivos. Bueno, ¿y cómo es que ingresan estos contaminantes al suelo? ¿Por Y dónde a través de la entran los actividad contaminantes? humana, y también se puede dar de manera natural. Sí.
Pero ¿en qué, cómo? ¿Por aire? ¿Pueden venir por el aire? ¿Pueden venir por el agua? ¿No? Los contaminantes. Ingresar al suelo por el aire, ingresar por el agua, o directamente los tiramos sobre el suelo. O sea, pueden ser gases, líquidos. Recién estuvimos hablando un poquito de eso. Claro, Claro, lo que dijo se da en Lautaro, los tres gases, estados líquidos, sólidos. y sólidos. Ujú. Agua contaminada, Y los físicos inglés. serían los que nos impactan a nosotros los seres humanos. Ujú. Bien. Y la contaminación del suelo lo que hace es reducir la seguridad alimentaria. ¿Por qué creen eso? ¿Por qué decimos que reduce la seguridad Que alimentaria? afecta directamente en la producción, ¿no es cierto? En el caso de una producción agrícola, ¿no? Desde lo que vamos del momento del cultivo, ¿no? Claro, o sea, disminuye los rendimientos agrícolas. El Porque suelo, los el suelo tóxicos es pueden... perdón, es el principal proveedor de materia prima para los alimentos. Sí, exactamente. Pero si lo Por está eso contaminado, claro, si es un suelo es decir, si contaminado, contamina la materia prima, sí. ¿Qué? Transporta la contaminación en los alimentos. Exacto, cuando cosechamos, Claro, porque digamos, algo que puede ser tóxico para el consumo de animales y de personas. sí, porque cuando haces la desinfestación o fumigás, por ahí va destinado a las verduras o al cultivo, pero también se dispersa. Depende de cómo la utilización también y la cantidad. Pero, ¿a qué te referís? Cuando usas los agroquímicos para el Bueno, está bien. cultivo. Cuando sos agroquímico, pero cuando yo digo cuando el agua, por ejemplo, el agua que pueden chupar las raíces de ese cultivo, si viene contaminada, ¿qué pasa? y contamina la planta. Claro, Claro. o sea, La se contamina vegetación, todo. el cultivo y ese cultivo va a ser tóxico para el consumo de animales y de plantas, o de animales y de humanos. Entonces, no se va a poder aprovechar. Por eso decimos que la contaminación del suelo reduce la seguridad alimentaria. ¿Está bien? Profe, Sí, por pero ahí ejemplo, en los alimentos también pueden entrar los peces, ¿o no? ¿Cómo? Cuando habla de alimentos, Sí. ¿Qué? también entraría entonces, por ejemplo, pueden entrar los peces. Está bien, sería la contaminación del agua, ¿no? Pero por también supuesto que sí. Pero estamos hablando de suelo. Sí, no, como dijo usted, alimentos, ya me fui a otro lado, pero también en alimentos no solamente en el suelo, sino también entrarían los peces, digo. Pero vos decís los peces, ¿por qué? Porque si está contaminada el agua. Claro, en la contaminación, nosotros también consumimos peces. No, pero por supuesto. Sí, cuando hablamos de contaminación general, sí, claro, o sea, los peces pueden estar contaminados y si te alimentás de eso, probablemente te intoxiques, pero ahora puntualmente estamos hablando de suelo, por eso es que esto que decíamos, si en algún punto del ecosistema se liberó alguna sustancia tóxica que pasó a las napas y un poco más adelante tenemos los cultivos y esos cultivos se alimentan de esas napas, ¿qué va a pasar con esos cultivos? Van a tomar agua y van a tomar los nutrientes de esa agua que está contaminada. Entonces Sí, lo que se va a tener... usted sabe que en Río Cuarto yo sé ir a un campo, una zona agrícola bastante importante, y en el camino me llama mucho la atención de que hay el municipio entierra los residuos en la mitad de los campos, digamos, al lado de unos campos impresionantes, y siempre que paso me llama la atención eso, digamos. Está bien, capaz que el centro de proceso de residuos estaba anterior a que la gente empezara a usar esas tierras como para cultivar, pero la verdad que cada vez que paso me llama muchísimo la atención porque aparte en el camino hay bolsas, me imagino lo que debe ser
hacia abajo los microplásticos y todo eso. Pero los enterramientos sanitarios tienen un proceso, o sea, no es que se abre un hueco y se tira ahí, sino que tienen como un proceso. No, o sea, se obviamente supone. tiene todo un proceso, pero yo lo que veo es que, digamos, corre un poco de viento y va basura para todos lados. Es una zona muy húmeda, llueve mucho ahí particularmente, entonces, nada, en definitiva se termina contaminando porque no todo el residuo queda ahí en la planta de procesamiento, digamos. Yo veo que vuela para todas partes, hay una parte del camino que es impresionante la cantidad de basura que uno ve. O sea que hacen una mala gestión, porque en realidad eso no debería ser de esa forma, ¿no? Deberían No, ser otro tipo. totalmente. Porque se supone que cuando hay un centro de esta magnitud, lo que menos debería haber es residuos alrededor, o sea, que no se deberían escapar, no deberían volar, si justamente es lo que hacemos el manejo de los residuos domiciliarios. A lo mejor hay como una mala gestión ahí, no sé, ¿qué sucede? Se me ocurre, no sé. Y sí, en el medio debe pasar algo. Sí, sí. Profe, ¿qué tipo de residuos son los que se entierran ahí? Porque usted dijo que, bueno, es como una técnica, pero ¿qué tipo de residuos el que en teoría tendrían que ir ahí? Y la mayoría, o sea, se separan los residuos, bueno, por lo menos acá en San Luis, no sé cómo es en otros lados, digamos, se separan los residuos y incluso hasta, a ver, Diego, vos ayúdame, pero yo no estoy muy segura, Diego trabaja en ambiente también, y yo lo que tengo entendido es que los orgánicos van por un lado, todo lo que se puede volver a reutilizar se va por otro lado, y después están todos los residuos, digamos, que se entierran. Incluso sé de algunos lugares que entierran hasta pilas, porque no hay un lugar donde se pueda hacer el manejo correspondiente a eso. No sé cómo es en cada lugar, o sea, yo cuento de lo que yo sé de acá, no sé cómo funciona en otros lados. No sé qué habrán decidido, ¿no? Pero el tema de hace como 2 años atrás, el tema de los neumáticos, que tampoco hay una disposición final, sino que las llevaban, creo, a Mendoza. Ay, no sé, hay los neumáticos que... Pero es raro que encuentren neumáticos en la basura, porque estos son residuos domiciliarios, ¿no? Pasa, profe, que en muchos contenedores en el centro encontrás de neumáticos que han desechado y el camión carga todo. Claro, pero por ejemplo, yo que vivo acá en La Punta, si vos sacás a la calle lo que es ese tipo por ejemplo, una cubierta, no se la va a llevar el recolector. Entonces, lo que normalmente hace la gente es tirarla en algún espacio urbano, espacio verde, por así decirlo, y hasta no hace mucho, cerca del Cabildo, hay un basural que ahora están tratando de erradicarlo, pero ahí había de todo. No sé, un mueble viejo, un sillón o lo que sea, la gente iba y lo tiraba ahí. Ahí hay de todo, hay cubiertas y todo eso. Esos son Eso hace basurales. normalmente la gente, que lo que no se lleva el recolector va y lo tira en otro lugar. Al menos yo eso he visto acá. Sí, yo también vivo allá y es lo que ves ahí. Generalmente en los espacios ves que están las maderas, los baldes y el neumático, esperando a que los retiren. Uh-huh. Esos son los basurales a cielo abierto. Bueno, en el camino que hay desde La Punta, siguiendo la ruta de pescadores, es impresionante la cantidad de basura que están dejando ahí. He visto silloncitos, camitas, catres, animales muertos, he visto que bajan perros,
No, es increíble la mugre que se está generando en esa zona. Escombros por todos lados, bolsas, todo. Bueno, eso, los escombros es una cuestión que se está viendo mucho ahora, pero a mí me parece que tiene que ver con, porque hay más construcciones y empezamos a ver más eso. No sé, yo lo veo más ahora que antes, el tema de los escombros. Bueno, a mí también, ese es otro ejemplo de que yo a veces lo veo, yo vivo en el bulevar y enfrente está todo el descampado. Y a veces ves los fines de semana que los vecinos hacen eso, pasan con la carretilla, van y tiran todos montículos de escombros, como saben que no tienen dónde desecharlos, van y lo desechan en los descampados. Eso es muy habitual en los espacios verdes de acá de la punta. Sí, así es. Es No impresionante. solamente en la punta, hay un montón. En el Trapiche había uno, no sé si sigue estando, cerca de la reserva había uno. Hay un montón de basurales a cielo abierto en San Luis todavía. Bueno, ¿alguna pregunta? Uy, ¿qué pasó con esto? ¿Alguna pregunta? Una preguntita. Profe, yo tengo una duda, no sé si quiere respondérmela ahora, porque quizás no. Yo había comentado más o menos en base a esto como vivo en la punta, otra vez vuelvo a repetir, acá yo nombré en el trabajo práctico con respecto a las palomas, de lo que podían llegar a provocar en el medio ambiente. Y usted me había puesto algo como que era algo a discutir, porque yo decía eso de que había muchísimas palomas y había buscado un poco de cómo podía llegar a afectar al medio ambiente la paloma, y la paloma, el excremento en sí, puede afectar todo lo que es en una vivienda, por ejemplo, las cañerías, bueno, la pluma, muchas cosas, y eso, bueno, yo lo había comentado en el trabajo práctico, no sé si ¿En se cuál trabajo acuerda. práctico? Porque no, a lo mejor no lo corregí yo, lo corrigió Gaby. No me acuerdo de eso. ¿En cuál era? ¿El 1? ¿El 2? ¿Cuál? Creo que sería sí, creo que es el 1, en donde hablábamos con respecto del lugar de cada uno donde habitábamos, que teníamos que poner cómo afectaba en el ambiente, y bueno, yo justo había mencionado lo de las palomas. Probablemente tenga que ver, no me acuerdo la verdad, pero probablemente tenga que ver porque cuando hablábamos Encima de yo no me acuerdo contaminación bien puntualmente. ambiental, cuando hablamos de contaminación ambiental estábamos tratando de referirnos a situaciones o empresas o fábricas o digamos que tenga que ver más con la contaminación ambiental, no como una paloma. La paloma no es que la paloma hace, digamos, provoca una contaminación ambiental. Probablemente la paloma, sí, es verdad lo que estás diciendo de la paloma es una plaga en montones de casos. La paloma incluso transmite enfermedades. Sí. Entonces, por ahí no me acuerdo exactamente en cuál ejercicio, porque había algunos donde preguntábamos cuestiones más naturales o que tenían que ver con contaminación natural, que vos decís, Claro. bueno, podría ser, pero lo enfocamos como a otra perspectiva. Por Claro, ahí, como otra. pensar que la Sí, yo creo que lo contaminación había ambiental puesto viene de como una paloma. ejemplo en la parte natural, pero sí, básicamente ese trabajo práctico apuntaba a eso, cómo las actividades humanas afectaban al ambiente. Claro, entonces cuando vos hablas de la paloma, que sí tenés razón en lo que estás diciendo, pero uno no lo piensa y no lo ve como la definición propiamente dicha de contaminación ambiental. Entonces ahí capaz que a eso me he referido. A eso se refería. No que esté mal que lo que provoca la paloma, lo cual es verdad, es un asco, a mí no me gustan las palomas, pero Ay, sí, hay muchas encima acá en la punta. el objetivo del trabajo era como, bueno, ajustarse un poco más a la definición de contaminación ambiental que habíamos dado.
porque si ustedes se fijan en la web, contaminación ambiental, tenemos montones de definiciones, hay como 4 o 5 definiciones, entonces en alguna de las definiciones podría entrar lo de la paloma, pero no en la manera que estábamos dándolo nosotros, o a dónde apuntábamos. Bueno, Por eso es que te bueno. debo haber puesto eso. Bueno, gracias, profe. Bueno, ¿algún otro me quiere decir algo? ¿Comentar algo? Bueno, Usted estaba diciendo, profe, recién usted estaba diciendo del tema que conocía acá en San Luis el tema de los residuos, no como manejan en otros lugares. ¿Cómo sería acá en San Luis? ¿Cómo hacen? ¿Cómo la separan y todo eso? La basura acá, no tengo idea cómo es. En San Luis nosotros tenemos, hace un montón, ahora está como un poco más regulado, el tema de... ustedes van a tener una materia exclusivamente de residuos igual. Antes había solamente entierros. No, basurales a cielo abierto, basurales. Entonces, se determinaba un cierto lugar, el municipio juntaba la basura y terminaban tirando la basura en ese lugar que habían determinado, y se hacía montones de depósito de basura, montañas de basura, y eso sí que es una asquerosidad, porque vienen las palomas, vienen los chanchos, vienen los animales, la gente va, busca cosas ahí también. Bueno, y hace, bastantes años atrás, desde la Secretaría de Ambiente se empezó a hacer rellenos sanitarios. Y la clasificación de la basura. Juntar la basura, llevarla a un centro de disposición, y el centro de disposición clasifica lo que es orgánico, lo que se puede volver a utilizar, lo que ya no se puede utilizar más, y digamos, ahí es una clasificación. Los rellenos sanitarios es una técnica de disposición final de los residuos en donde se determina un área, se distribuye la basura en capas, se la compacta y se la cubre con tierra. Este relleno, digamos, tiene como una protección, tiene un plástico, yo exactamente no me acuerdo cómo son los nombres, digamos, de cada una de las cosas que lleva el relleno, la construcción del relleno sanitario, y hay como distintos métodos para hacerlo, pero se supone que con estos métodos, todo lo que uno va, digamos, depositando en ese relleno sanitario, no sale de esas paredes. Lo que se hace es sacar un caño para los gases que tengan que liberarse cuando eso se va, digamos, se va descomponiendo. Entonces se echa una capa de basura, una capa de tierra, una capa de basura, una capa de tierra, y así, y con este relleno impermeabilizado, digamos, que no se pueda filtrar para los costados. Entonces lo que se trató de hacer en San Luis es de que en distintos puntos haya estos rellenos sanitarios para que la basura no esté así a cielo abierto. Eso es lo que se empezó a hacer. Bueno, y eso, básicamente. Sí, también está la planta esta de Ecochem, que ella trata todo lo que es los residuos peligrosos, como los aceites, todo eso. Sí. Los residuos peligrosos, los residuos que son de los hospitales también, porque todo lo que vienen que los residuos de los hospitales, los residuos se clasifican de distintas formas. Todo lo que vienen de los hospitales se tienen que poner, o de veterinaria y de centros médicos, se tienen que poner en bolsas rojas. Y eso también tienen toda una disposición especial, porque bueno, vienen jeringas, vienen sangre, vienen pedazos de, qué sé yo, de carne, de hueso, de todo lo que se desecha en los hospitales, en los sanatorios, en las veterinarias. Todo eso tiene una disposición especial también. Y eso, los residuos patológicos, gracias a Dios. Y eso lo trata Ecochem, exactamente. Anteriormente en los hospitales antiguos, o los hospitales que hicieron en la época de Perón, están los incineradores, que obviamente ya no se usan, pero
muchos están. Sí, es verdad, es verdad. Yo me acuerdo que en una época que dábamos clase en el Instituto Tecnológico que queda por la calle La Finur, no sé si lo conocen, antes era un hospital y está ese incinerador. Bueno, volvemos a la contaminación del suelo, nos fuimos un poquito. Cuando hablamos de contaminación del suelo, cuando pensamos en, ¿se acuerdan cuando vimos eutrofización? Que hablamos de eutrofización. El nitrógeno y el fósforo que se liberan en el ambiente, que caen en el suelo, eso es transportado por las aguas superficiales y por las aguas subterráneas, terminan en un cuerpo de agua, y bueno, eso es lo más seguro que genere eutrofización en ese cuerpo de agua. Eso va a ir directamente relacionada a la salud humana, si el agua está, porque obviamente si el agua está contaminada con nitrógeno y con fósforo, va a terminar afectando al que la consume. Otra de las cosas con el tema de la contaminación del suelo es que dañan directamente a los microorganismos del suelo y los organismos que viven en el suelo, que pueden ser más grandes que un microorganismo, y entonces terminan disminuyendo la biodiversidad de ese ecosistema o de ese lugar o de ese bosque o de ese monte. Y al disminuir la biodiversidad, por supuesto que termina afectando a los servicios ecosistémicos que esos organismos estén brindando. Bueno, como venimos viendo, si nosotros contaminamos el suelo, pensemos en algún monte, y mueren los organismos que viven en ese monte, por ejemplo, no sé, yo pienso en la vegetación, probablemente esto se termine afectando al servicio ecosistémico que brinda esa vegetación de ese monte, qué sé yo, por ejemplo, la generación de oxígeno. Bueno, y esto tiene que ver todo con la contaminación del suelo. Fíjense cómo todo está concatenado una cosa con la otra, y bueno, nada, termina afectando, digamos, siempre uno lo hace en referencia al ser humano, porque, bueno, siempre nosotros somos el centro del mundo, pero a veces la contaminación del suelo no tiene que ver con el ser humano, no afecta al ser humano, pero sí afecta a la biodiversidad de ese lugar, y que a la larga después va a terminar afectando al ser humano. Bueno, con respecto a la legislación que tiene que ver con el tema del suelo y el control de los contaminantes, nosotros tenemos varias leyes y varias resoluciones que en la provincia utilizamos para poder conservar el suelo. Una de esas es la ley, la 312, que es la ley donde dice que San Luis es zona no nuclear, que declara el territorio de la provincia de San Luis zona no nuclear, donde no se permite actividad ni sustancias ni residuos nucleares, y entonces descarta la posibilidad de contaminación antrópica de esta clase de sustancias. ¿Conocían esta ley? No, pero sí habíamos hablado un poco de ley No, general profe. y bueno, y todo eso de deposición de residuos, y eso sí, Ujú. teníamos conocimiento, pero no, esto de, no tenía la parte de lo nuclear. Bueno, nosotros en la plataforma le subimos uno de los archivos donde nombramos a las leyes, y está como muy básico lo que es, de qué habla. Después ustedes, si quieren profundizar un poco más, pueden entrar a la página de Secretaría de Ambiente o buscar en internet, y pueden profundizar un poco más en cada una de las leyes. Yo se las voy a nombrar para que las sepan y después, cuando quieran, puedan profundizar. Bueno, tenemos la resolución 10, que habla de los residuos del land farming, establece las condiciones de requisitos técnicos y preventivos con que debe operar un sistema de tratamiento de suelos contaminados a través de métodos basados en la biodegradación, esa también la tenemos y es nuestra. Tenemos la ley, la 634, que habla de la preservación y restauración ambiental del sector minero. Es media vieja la ley, pero bueno, nos sirve para
establece el uso de sustancias químicas como el cianuro de sodio, el bromuro, el yoduro, el mercurio, el ácido sulfúrico, en los procesos mineros. Todo eso está en esa ley. Tenemos la ley, la 335, que habla de los residuos peligrosos, donde nos adherimos a la ley nacional, a la 24051, que es la que habla de la generación, transporte y disposición final de los residuos peligrosos. Esa ley también la tenemos en San Luis. Después tenemos la 873, que habla de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, que esta ley la van a ver más en profundidad después en la materia que tiene que ver específicamente con gestión de residuos. Tenemos la 876, que tiene que ver con la evaluación de impacto ambiental, y el decreto reglamentario, y esta después ustedes tienen una materia en tercer año que vamos a hablar, la tienen conmigo, específicamente de evaluación de impacto ambiental, nos basamos en esta ley. La 891 del 2014, que habla de la gestión integral de las plantas municipales de tratamiento de fuentes cloacales, esa también es una ley nuestra, y obviamente todo esto sale y surge de la ley nacional de Argentina, de la 25675, que es la Ley General del Ambiente. Ahí tienen el archivo en la plataforma para que lo puedan descargar y puedan ver todas las leyes, y si quieren profundizar pueden entrar y buscar cada uno de los números, y ahí pueden profundizar, y si tienen preguntas las pueden hacer. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, estamos re bien con el tiempo de cómo vamos con las teorías y cómo vamos con las clases, así que la clase que viene recién vamos a hablar de técnicas de descontaminación, pero sí nos gustaría que vayan leyendo. Todavía no subimos el trabajo práctico, probablemente lo subamos este fin de semana, pero bueno, vayan subiendo, vayan leyendo, vayan interiorizándose. Queda esta unidad, y nos queda una unidad más, y ya después viene el integrador para los que promocionaron, y la mesa de finales para los que regularizan la materia. Así que, nada, estamos bien con el tiempo, pero aprovechenlo para que no tengan que meter todo así de golpe, y después no entiendan nada, que puedan ir relacionando. Fíjense que cómo vamos relacionando todo lo que vimos en biología y lo que vimos en residuos con esta materia. Sí, Celeste, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que me estás mostrando? Profe, disculpe, dijo usted, queda un parcial igual, el segundo parcial, ¿no? Sí, queda un parcial. Sí, sí, sí. El segundo parcial son estas dos unidades. No sé qué me mandó Celeste, que algo del Facebook, a ver. Estudio concluyó que el río San Luis está contaminado y no es apto para bañarse. Se detectó algas que son productos contaminantes que arrojan en el cauce del río, recomiendan no bañarse en esa agua y hacer un plan de saneamiento. Bueno, habría que ver qué encontraron. Está bueno. Léanlo. Yo vi un video, ay, perdón, profe, yo vi un video referido a lo que comenta Celeste, sino que bueno, como no sabía si era realmente una fuente segura, pero sí vi que le hacían una entrevista a una señora que trabaja en ambiente, calculo, y decía que todo lo que es en el río de Potrero, en la parte de ya lo que desemboca de los Molles, se llama, ya Sí. ahí ya viene contaminada. En los Molles ya está Y que bueno, contaminado. que donde más contaminada está es en la parte de lo que sería de la legislatura, explicaba ella, que debe ser, no sé cómo se llama, donde está el... No le sé el nombre. La que le hicieron entrevista. En la Universidad Nacional. Claro, Bueno, y ella hablaba y habría que decía buscar todo el ese artículo, recorrido del río. Habría que buscar el artículo y ver y leer, digamos, qué es lo que encontraron. Si encontraron coliformes, qué
qué es lo que encontraron, cómo hicieron el muestreo, a dónde se analizó, un montón de esas cosas. Ella dijo, claro, por eso ella dijo que hicieron el muestreo como que lo habían hecho en el potrero, en la parte más arriba, no sé cómo bien explicarlo, pero se llama así, los molles. Sí, los Es molles, una sí, parte sí, de sí. Bueno, ahí ellos habían hecho el muestreo y ahí se evidenció de que el río ya no está apto para el baño para los turistas, para la gente, que Bueno, ya está búsquenlo, contaminado. Ajá, suban la información en el foro chismográfico, exactamente. Para eso lo Bueno, abrimos. Búscalo y súbelo, y es re interesante para que lo charlemos. Alana me está preguntando esto, ¿el recuperatorio y el parcial cambian todo lo que tomaron en el primero? Sí, es un recuperatorio, no es lo mismo. O sea, son los mismos temas, son otras preguntas. Exactamente. Lautaro. Con el tema de la eutrofización, ¿Sí? bueno, en Villa Carlos Paz, cerca de Córdoba capital, se llama el lago San Roque. En el lago San Roque hay problemas, que el cuerpo de agua se mantiene estable, que también visualmente se ve que el proceso de la eutrofización, bueno, eso, con el tema de las algas, puede ser, Ajá, profe. bien. En Córdoba, bueno, joya. Bueno, todo lo que encuentren que les parezca interesante, como lo que recién pone su compañera y que les parece que está bueno para que todos sepamos y comentemos, pónganlo en el foro, chicos, es re interesante. Porque además ahí hay ida y vuelta, o sea, alguien puede decir una cosa, una profe puede decir una cosa, otro puede, profización, sí, otro puede comentar otra cosa, y entonces entre todos, digamos, vamos charlando sobre temas que son de actualidad y que conectan con lo que vamos viendo en la teoría. Está buenísimo porque nos bajan, o sea, una cosa es la teoría, lo que uno ve, el fósforo, el nitrógeno que contaminan, lo que dice la profe, y otra cosa es, mirá lo que está pasando en este dique, está estrofizado, mirá lo que sucede, mirá, ¿se entiende? Está bueno. Me parece súper interesante. Bueno, les propongo que se pongan las pilas, que se pongan a leer, suban noticias, nos comuniquemos por el foro y no sé si Gaby el miércoles va a dar clase o directamente nos vamos a encontrar, porque jueves y viernes es feriado. No, nos encontramos directamente el lunes. Seguro por las noticias les vamos a escribir, les vamos a ir informando. Los que tengan que recuperar, recuerden, está abierto el recuperatorio, hasta el domingo está abierto. Los que han rendido mal o los que no rindieron, está la posibilidad de hacerlo. Le quería hacer la última pregunta, profe. ¿Qué quedaría? ¿La unidad está la 4 y la 5? Exactamente. La 4 y la 5. Bien. Eso Pasaría, es lo que... digamos. Exactamente. Bien. Genial. O sea, en el segundo parcial van a entrar la unidad 4 y la unidad 5. Y después en el integrador vamos a integrar todas las unidades para los que promocionan. ¿Vamos? Sí, profe. Sí, profe, perfecto, Bueno. muchas gracias. Sí, profe. Les mando un beso a todos, chicos. Gracias, profe. Nos vemos la próxima. Profe, Adiós. chao. Chao, profe, chao, chicos. Chao, profe. Chao, hasta luego, profe, compañeros. Chao. Chau, profe, compañero, suerte. Gracias, profe.